soy doctor de la risa, tengo 65 años y cada día soy más feliz. Mi nombre es José Olivares Ramírez. Tengo relación con el doctor Endorfino, más o menos hará poquito tiempo, 63 años, porque él nació primero y él fue el que me cambió los pañales. Nuestro primer contacto con risoterapia fue por medio de internet. Empezamos a ver que había cursos por ahí de risoterapia, bajamos uno, nos pusimos a estudiarlo, porque esto lo empecé a hacer no yo solo, sino conjuntamente con un hermano mío, y nos pusimos a trabajar. Lo que sucede es que ya somos ambos jubilados, y pues no nos podíamos quedar en la casa a rascarnos la pancita, entonces mejor decidimos hacer algo por la gente que está en los hospitales. Surgió la idea y se empezó a trabajar sobre este proyecto. De inicio nos conectamos con una asociación civil en la Ciudad de México, donde hay un grupo de doctores de la risa, y fuimos allá a capacitarnos. Estuvimos capacitando por una amplia semana en muchas técnicas clown, técnicas de improvisación, mucho de lo que no conocíamos absolutamente nada. Y casualmente por esas fechas, en diciembre del 95, vino también un clown español llamado Alex Navarro, y ahí aprendimos muchas técnicas para poder llevar alegría a los hospitales. Yo creo que tardamos 2 o 3 visitas al hospital cuando nos empezó a abordar gente que quería unirse a nosotros, y nos decidimos a formar una asociación civil, a formar un grupo, y esto fue en Semana Santa del 2006. Iniciamos en esta aventura que nos ha ido muy padre. ¡Abrazo comunitario! Bueno, de inicio damos un curso para capacitarnos, para prepararnos, porque siempre es muy difícil enfrentarse a lo que se llega a ver en el hospital. Capacitamos en el curso en psicología del niño hospitalizado, que es completamente diferente a cualquier otra psicología. Después de que un niño entra al hospital cambia por completo, ya que pierde a los amigos, no ve a toda la familia, no están sus compañeros de escuela, y ese es nuestro trabajo, ir a suplir todas las deficiencias que tiene emocionales el niño. Los niños en los hospitales nos esperan desde las ventanas, nos están viendo desde las ventanas, se dejan bañar, se dejan tomar la medicina, hacer alguna actividad que las enfermeras les dicen. Cuando uno llega a los hospitales y ve brillar los ojos, esa es tu mayor recompensa. A veces nos tocan ya pacientes terminales, y yo creo que es mucho mejor que se vayan con una sonrisa, y no nomás eso, sino que los familiares que están con él pues tomen conciencia que se tiene que ir, y además que lo tomen no de buen humor, pero que lo tomen positivamente, porque es la ley de la vida, todos nacemos para morir. Y de inicio nos estamos reuniendo aquí en estas instalaciones que son la Jaja House, en donde vamos llegando uno a uno. Obviamente el principal requisito es entrar con una sonrisa y un abrazo, todos nos abrazamos, y después pasamos cada uno de nosotros a la área de striptease, que es el área de maquillaje, donde nos desvestimos, nos cambiamos, nos personificamos y nos hacemos doctores de la risa, nos ponemos nuestra naricita, y una vez que ya estamos todos preparados, hacemos un ejercicio que se llama el hoyo negro. En eso nos reunimos en círculo, imaginariamente vemos un hoyo negro en el centro del círculo, donde dejamos todo lo que traigamos emocionalmente,
problemas de la casa, del trabajo, de la escuela, todo lo echamos ahí, mentalmente y físicamente también, ¿ok? Y después nos tomamos de las manos, hacemos un gran círculo y nos gritamos 3 bienes para motivarlos. 3, bien. 1, 2, 3, bien. 1, 2, 3, bien. ¡Vamos! Y de ahí ya nos salimos, cerramos la Jaja House y abordamos la Jajalancia, lo subimos y de ahí partimos al hospital. Pero en el transcurso no podemos ir quietos porque ya una vez personificados vamos echando un relajo increíble. Nos paramos en los altos, nos bajamos, saludamos a toda la gente que encontramos enfrente, al policía le hacemos cosquillas, a todo mundo, la nariz nos permite todo. Y cuando llegamos al hospital, pues de inicio dejamos, aunque nos permiten la entrada del estacionamiento, nos regresamos y entramos por la puerta principal para empezar a motivar a la gente que está esperando a sus enfermos y familiares que están adentro. Y ya adentro recorremos los pabellones que podamos ver. Por ejemplo, vamos de inicio siempre a oncología, donde vamos a ver a los pequeñines y nos tenemos que poner batas especiales y tapabocas y entramos con ellos. Y ahí empieza ya nuestra labor. Ahora, la labor que hacemos no es la labor de un show. Nosotros llegamos y vamos cama por cama, paciente por paciente, es muy personalizada. Y con cada uno de ellos empezamos a darle lo que le hace falta. Le damos alegría, le damos juego, le damos cantos, todo lo que podamos estamos tratando de motivarlos. Y creo que vale la pena. Pescado con una violeta, pescado con la violeta, pescado con la corita, pescado con el pintito. Posteriormente, cuando salimos del hospital, nos venimos otra vez en la Jajalancia y venimos echando el mismo relajo, aunque venimos cansados porque se agota esta labor. Llegando a la Jaja House, nos volvemos a poner en círculo y hacemos un ejercicio que llamamos la regadera, en donde nos contamos las experiencias que vimos en el hospital. Cada uno va pasando y va contando sus experiencias positivas como negativas. Siempre pedimos antes durante el curso, de que no nos involucremos con los pacientes, pero muchas veces es imposible. Siempre hay algún paciente al que le tomamos cariño, al que recordamos después de 5 o 6 visitas. Otro de nuestros objetivos en los hospitales no únicamente son los pacientes, los familiares, que son parte muy importante y que muchas veces tal vez sufran más que el paciente. Pero visitamos adultos también en los hospitales, visitamos a personas de la tercera edad, a todo ser que se nos atraviesa lo metemos dentro de nuestros juegos, de nuestra filosofía, que es saber, sentir, reír para poder hacer reír. Él nos dice que no existe lugar para la vergüenza. Como doctor Endorfino es una persona que se dedica y que da y entrega todo para poder transmitir lo que uno está sintiendo. Es la persona menos seria que conozco y le quita la seriedad a los hospitales. Es nuestro pastor cuando vamos al hospital, es el que va dirigiendo la orquesta para que repartamos caricias, alegrías, chistes, amor, sobre todo eso, amor. El doctor Endorfino es un hombre alto, muy alto, llega hasta el cielo, tiene en la mirada le pusieron unas estrellas, desde chiquito, desde que nació, por lo que veo, porque lo quieren mucho sus hijos, sus nietos, su esposa. Se absorbió el sol, toda la energía del sol y la ternura del acunamiento de la luna. Ese es el doctor. Al ingresar aquí y conocer a tantas personas tan maravillosas como lo son Héctor y Pepe, yo sentí, en Cuento con tu risa, yo siento un apoyo bien bonito y un amor, una unión familiar que yo nunca pude tener en mi casa. Entonces ellos son todo eso para mí, son como una familia, y en especial Héctor es como la figura paterna que yo siempre quise tener. En mi vida ha afectado maravillosamente bien. Ahora ya todo lo veo color de rosa. Los problemas pues los tomamos con una sonrisa y son más leves.